Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos a este devocional que hemos preparado en este día para poder observar lo que Dios tiene para nosotros en esta serie que hemos titulado El efecto de la generosidad. La semana pasada estuvimos hablando de que debemos ser intencionales, estuvimos platicando acerca de la importancia de prestar nuestras habilidades y recursos para que otros puedan ser bendecidos. Y esto en relación al fruto que nosotros podemos estar dando. Así que este día vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y le pido por favor que me acompañe. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 16. Y luego vamos a pedir la dirección de Dios en oración. Así que dice primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad, porque nos permite reflexionar en este principio que está también disponible para nosotros, para que lo podamos vivir, como es este tema de la generosidad y del servicio que nosotros podemos dar en una acción para poder beneficiar a otros. Gracias, Señor, porque ha quedado registrado esto en tu palabra y la manera en la que como hijos tuyos pudieron seguir tus principios, se pudieron organizar para poder bendecir a otros. Nosotros también ahora tenemos la oportunidad de utilizar los recursos que tú nos has dado para poder entonces apoyar a otros que están en necesidad. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible ante tu voz en esta oportunidad e identificar las cosas que debemos reforzar o debemos mejorar, porque al final lo que estamos haciendo es porque nuestra vida te pertenece a ti y estamos haciendo todo para tu gloria y para tu honra. Así que háblanos a nuestro corazón y oramos por aquellas personas también que están en necesidad, para que nosotros también podamos ser aquellos portadores de parte tuya de soluciones, de bendición, para que puedan solventar un poco las necesidades que están experimentando. Oramos por aquellos que están pasando necesidad espiritual, necesidad física, necesidad económica, necesidad de algún tipo. Gracias, Señor, porque somos instrumentos tuyos y queremos entonces buscar oportunidades para ayudar. En tu nombre abordamos este tiempo sabiendo de que viene de ti. Es tu palabra la que nos instruye, Señor. Amén. Pues en este pasaje el apóstol Pablo toma siempre la iniciativa y él tiene muy buena relación con las personas que se convirtieron y fueron conformando las comunidades de fe en ese entonces. Es una relación que comprobamos nosotros por medio de las cartas, muy afectuosa. Es una relación muy amena, de mucha amistad, pero también de mucha instrucción, de muchos mandatos, de decir las cosas de frente y de poner orden en procesos para que la iglesia pudiera funcionar. Nosotros en nuestra actualidad somos el resultado de muchas personas que hicieron caso, obedecieron, hicieron las cosas a la manera en la cual Dios inspiraba a personas como el apóstol Pablo para poder dirigir a la iglesia primitiva. En ese sentido, nosotros estamos observando al final de la primera carta que Pablo envía a los Corintios esta oportunidad en la cual ellos también podían ser partícipes de seguir la instrucción de ser generosos, como ya Pablo estaba mencionando también a otras iglesias, y en específico menciona en este pasaje que a las iglesias de Galacia. Qué bueno que nosotros podamos entonces en este momento entrar a las escrituras y podernos encontrar también con algo que podemos practicar nosotros también el día de hoy. El tiempo devocional existe para que nosotros podamos inspirarnos, para que sepamos cómo hacer las cosas, para poner en práctica la palabra de Dios. La Biblia es
útil y es utilizada también para conocer cómo podemos hacer las cosas. En este sentido, quisiera que podamos ver en el pasaje 3 consejos acerca de cómo nosotros podemos utilizar la generosidad y que ésta pueda tener un efecto sobre otras personas. En primer lugar, quisiera que podamos reflexionar acerca de los primeros 2 versículos, y la palabra clave es prepararnos. Prepárese para seguir el consejo de Dios, prepárese para obedecer lo que Dios dice. Los mandamientos de Dios no son gravosos, están expuestos en su palabra para que nosotros los sigamos y sepamos cómo relacionarnos también con el Señor y con otras personas. Y leamos nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La palabra ofrenda es ese ofrecimiento, esa acción de dar cuando se dirige a una causa noble, a Dios o a otras personas. En ese caso también la RAE dice que la ofrenda es una dádiva o es un servicio en muestra de gratitud o en muestra de amor. Estamos hablando también que no solamente está puesta en términos financieros, aunque en realidad muchas personas estaban necesitando un apoyo económico, pero obviamente nosotros conocemos que hay otras formas también en cómo esto se puede brindar a otros. Pablo anteriormente había comentado acerca de ayudar a los creyentes en necesidad, en particular aquellos que se encontraban también en Jerusalén, que estaban pasando por momentos de dificultad, y él había dado indicaciones precisas acerca de cómo proceder en esas ofrendas que estaban levantando algunas iglesias. Él dice de una forma clara: haced vosotros también de la manera que ordené. Es una instrucción que ya se había dado posteriormente. No había entonces algún espacio de duda para poder contestar alguna inquietud al respecto. Ya se había dicho que era lo que tenía que hacer. Ya habían hablado de cuándo debían recoger la ofrenda, ya habían hablado de cómo deberían recogerla, qué cantidad tenían que dar, qué debían hacer con lo que recogieran esta ofrenda. Y esos son consejos, son indicaciones, son estrategias que Pablo estaba indicando acerca de cómo tenía que manejarse este recurso. ¿Y por qué tendría que hacer esto? Bueno, siempre la Biblia nos capacita para que nosotros tengamos la mejor administración de los recursos de Dios en nuestra vida, tanto de manera personal como también de manera colectiva. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado muchos recursos, y por poner un ejemplo, Dios nos ha dado los recursos financieros, los cuales deben ser administrados de manera sabia. Y en su palabra Dios también nos insta para que nosotros podamos tener un orden financiero, para conocer lo que entra en nuestras finanzas, cómo lo estamos administrando, dónde debemos también orientarlo y cómo debemos ser sabios en el manejo de las finanzas, por poner un ejemplo. Entonces, en este sentido, Pablo estaba planificando la estrategia de recolección de fondos, y está de más decirlo, pero no estaba hablando acerca de fondos para su propio beneficio, sino que estaba hablando acerca de cómo apoyar a las personas que estaban en necesidad. Y por eso hemos hecho énfasis la semana anterior de que debemos buscar oportunidades para poder ayudar. En este sentido, Pablo estaba volviéndose un motivador, estaba animando a las iglesias para poder ayudar, pero debían hacerlo bien. Y por eso él ya había dado algunas instrucciones para que no hubieran conflictos, malos entendidos acerca de cómo personas podrían aprovecharse de estos recursos si no hubiera un orden en ese sentido. Hay una manera correcta en la que la palabra de Dios nos muestra siempre que se deben hacer las cosas, y no es mi manera, sino es la manera de Dios. Y este es un principio que nos va a servir mucho en nuestra propia vida, porque cuando queremos educar a nuestros hijos, cuando queremos manejar nuestras finanzas, cuando queremos progresar en la vida, en nuestra relación con otros, la Biblia es y será siempre la mejor forma en la que nosotros podemos captar cuáles son esos principios para poder saber cómo enfrentar la vida. La Biblia tiene respuesta para toda circunstancia.
Si alguien está en depresión, si alguien está con alguna inquietud en lo más profundo de su corazón, si alguien está pasando por un momento de dolor y necesidad, la Biblia siempre se presenta como la mejor alternativa, pero nosotros debemos estar listos para poder escuchar las instrucciones de la palabra de Dios y seguirlas y obedecerlas, no como nosotros pensamos que es la mejor manera de hacerlo, sino como la Biblia revela que nosotros debemos vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar la bondad de alguna persona? Cuando una persona es generosa y esto nos ha dado la oportunidad a nosotros de experimentar esa bendición, eso es muy delicioso, se siente muy rico el poder saberse bendecido por otra persona. Por ejemplo, alguien de nosotros puede haberse quedado en su vehículo, quedado en una carretera, y de repente, en medio de la nada, alguien aparece con una ayuda y de repente resulta que incluso era una persona que conocía de carros y nos ayuda para salir adelante. Quizás necesitaba que le pasara energía de su batería, no lo sé, pero el que alguien llegue y solvente en una necesidad tan crítica en ese momento es algo muy reconfortante. Pero lo contrario sucede cuando pasan personas y pasan gritando, situaciones que no abonan en nada, que lejos de colaborar ponen más nerviosa a la persona que ha sufrido el accidente. Esto no colabora en absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que estar siempre listos para saber qué tenemos que hacer y prepararnos para cuando surja alguna necesidad en la cual nosotros podamos colaborar. ¿Es usted una de las personas que colabora? No necesariamente en el caso, en la situación que estamos exponiendo en estos momentos, sino está listo para poder ayudar en cualquier situación, o es usted de las personas que, lejos de colaborar, está propiciando situaciones que entorpezcan el que alguien pueda salir del problema que está pasando. Muchos creyentes deciden ser desordenados en su vida. Muchos no obedecen los mandatos de Dios y por lo tanto no están listos para poder ayudar a otros. Por eso es importante el énfasis que estamos haciendo en esta oportunidad de prepararnos, de ordenar cada área de nuestra vida para que seamos instrumentos en las manos de Dios y podamos impactar a otros. Muchos ponemos excusas para no ver la necesidad y para no ayudar a otros. Pero una de las maneras en las que nosotros podemos decir yo sí quiero ser instrumento en las manos de Dios es comenzar a prepararme, ordenarme. Si necesito mejorar la manera en la que administro mis finanzas, si necesito ordenar la manera en la que yo me refiero a otros, si necesito ordenar algún resentimiento que yo estoy consintiendo en mi corazón, yo tengo que ordenar mi vida, porque en esa medida, en la medida en la que yo haga caso a los principios de la palabra de Dios, voy a ser útil para lo que Dios quiere hacer en medio de la sociedad. Para obedecer el mandato de Dios de ser una persona generosa, entonces debo comenzar corrigiendo cualquier tipo de desorden que yo tenga en mi vida. El pastor Steve Larson mencionaba que la Biblia es una lámpara brillante para el viajero cansado en este mundo oscuro. Es decir, la Biblia nos ayuda para ordenar nuestra vida, no solamente en conceptos teóricos, sino que la Biblia siempre nos invita a que tomemos acción, a que vayamos a la práctica para que nosotros podamos ser apoyo a aquellos que están cansados. Las causas por las que vale la pena luchar son aquellas que se levantan aún por encima de nuestra propia vida, y es importante que nosotros entonces dediquemos nuestra existencia para poder prepararnos, para ser de bendición para otros y tener una causa que obedezca a los propósitos de Dios. Su palabra entonces nos hace sabios y su palabra entonces nos va a dirigir para que nosotros seamos personas que podamos sostener al cansado, que podamos animar a aquel que está afligido. Prepárese usted para que usted pueda seguir el consejo de Dios y para que pueda ser usted una persona que sea de bendición. Leamos por favor el versículo número 3 del capítulo 16.
Dice, y cuando haya llegado, dice el apóstol Pablo, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Creo que la segunda palabra que nos puede ayudar a tener acción, a ordenarnos para poder ser personas generosas, es la disposición de ser elegibles, de aceptar la responsabilidad que la Biblia plantea. Es necesario que personas se levanten para estar dispuestas, no solamente habiendo propiciado anteriormente el ordenar la vida para ser útil para otros, sino también el estar dispuesto para cuando haya necesidad. Cuando alguien pregunte, si alguien quiere ayudar, que nosotros podamos tener esa actitud disponible y que podamos ser elegibles también para poder ayudar a otros. Pablo estaba esperando que dentro de las iglesias se levantaran personas que fueran responsables, que tuvieran ciertas características de honor para que pudieran ser personas confiables. Se estaba confiando una ayuda que se estaba levantando para poder llevarla a estos hermanos que estaban en necesidad, y tenían que ser personas de mucho honor para que pudieran entonces llevarlo y pudieran dar fe de que esto había sido entregado a las personas correctas. ¿Por qué menciona Pablo que debían entonces llevar cartas? Bueno, entre los creyentes se solía tener la costumbre de recomendar a las personas por medio de cartas. Cuando alguien se presentaba con otra persona, bueno, aquí tengo mi carta de recomendación, me manda tal persona, y entonces presentaba sus credenciales. Y casi siempre se utilizaba esto en figuras de misioneros o cuando llegaban a visitar otras iglesias. Pero esto también tenía que ver con dar fe del testimonio de la persona que era enviada. Era no solamente la validez de la iglesia hacia ese hermano, sino que hablaba de la persona, del honor, del buen testimonio que había logrado desarrollar para con todos los demás. Y esto es muy importante que nosotros podamos también resaltarlo, porque para poder llegar a ser de bendición a otros, esto también tiene mucho que ver con el honor, con el nombre, con el testimonio que hayamos generado, la confianza que podamos levantar para otras personas. En esta generación a nadie le gusta aceptar responsabilidades de este tipo, comprometerse de este tipo. Muchos ponen como excusa que no quieren ser el centro de atención, pero no es algo de lo cual nosotros estemos hablando en esta oportunidad. No estamos hablando de gente que de manera individualista llama la atención hacia sí mismo, sino gente que está dispuesta para poder ayudar a otros. Y esto tenemos que reconocer que es una falla de liderazgo. Se necesitan líderes que puedan llegar a tomar acción cuando se vea una necesidad. En nuestra universidad, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social es la encargada para poder ordenar todo el esfuerzo de nuestra universidad para hacer de bendición a muchas personas, a muchas comunidades. Se ha concentrado un muy grande esfuerzo para el área de Victoria Cabañas, y muchos de los proyectos que nuestra universidad está desarrollando se están moviendo hacia allá, y tenemos también en muchas otras partes de nuestro país. Hemos tenido en ocasiones anteriores proyectos en los cuales hemos tenido la oportunidad para visitar a personas de la tercera edad y poder tomar el tiempo para platicar con ellos, para tener juegos de mesa, para poder realizar juegos y recordar cosas, y ellos valoran mucho el tiempo que se les ha dedicado. Hemos tenido oportunidades también en conjunto con clases de la materia de ética para poder también recoger algunos suéteres para poder ser dados en momentos en los cuales ha habido alguna necesidad particular de proveer este tipo de recursos también. Se ha llevado alimento o actividades para niños. Se ha tenido actividades en comunidades vecinas, y no lo estoy diciendo solamente para que podamos nosotros calmar nuestra conciencia y decir, bueno, ya hemos hecho bastante, sino que lo estoy mencionando porque en realidad se necesita que se levanten organizaciones, que se levanten instituciones para poder tener una responsabilidad
ante la necesidad de otros, no solamente por presentar una documentación, por algo que se pide, sino porque es algo que, para lo cual fuimos, para lo cual hemos surgido, para poder dar a otros. Nuestra universidad existe para ser de bendición a El Salvador y fuera de nuestras fronteras hasta donde se pueda. Por eso es importante que nosotros levantemos la mano y seamos elegibles cuando haya algún tipo de necesidad. Y esto no solamente como parte de un discurso, y no solamente porque tenemos un área encargada en la universidad para hacerlo, sino porque la universidad está compuesta por personas que hemos comprendido este principio bíblico. Necesitamos entonces levantar nuestra mirada y ver dónde podemos ayudar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona en el capítulo 9, versículo 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Está mencionando que va a poner Dios más recursos en aquellas personas que tengan ese corazón para poder bendecir a otros. Lo que dice este texto es muy interesante porque Dios está diciendo que va a poner más herramientas en aquellos que tengan un corazón para practicar la generosidad. En la Biblia se nos dan muchos llamados para que nosotros podamos invertir nuestra vida en otros y podemos hacerlo por los recursos y talentos y dones que Dios nos ha dado. Podemos hacerlo por medio del manejo de nuestras finanzas, podemos hacerlo al compartir nuestro tiempo, y es importante que nosotros reconozcamos que debemos dar un paso al frente y ser personas confiables y elegibles para que podamos hacerlo. Leamos el versículo 4, regresando a nuestro texto base en 1 Corintios 16, y dice el apóstol Pablo: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Porque Pablo está ofreciendo a estas personas elegidas por estas iglesias para llevar la ofrenda, a que él puede también ser parte de esta comitiva, participar también de esta ofrenda y hacerlo lo mejor posible para cumplir con el llamado de Dios, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando existen oportunidades, es importante que nosotros podamos involucrarnos para poderlo hacer. Todos, en alguna medida, nos hemos quejado de que nadie hace nada cuando vemos un problema. Tenemos una actitud crítica ante lo que puede llegar a ser un organismo del Estado o privado, pero muchos de nosotros no hemos reconocido que el verdadero cambio comienza cuando cada uno de nosotros nos involucramos para encontrar la respuesta y ser parte de la solución. Y creo que Pablo nos da ese ejemplo en muchos momentos, de muchos relatos en sus cartas, que él toma parte de los cambios que sean necesarios realizar. Y en esta ocasión Pablo está diciendo: yo también voy a ir. Si es necesario en esta comitiva, involúcreme, yo quiero estar. Y eso hacen los creyentes que han comprendido este concepto importante de la generosidad. Cuando usted está sentado en una silla que es incómoda, probablemente usted no tome la decisión de buscar donde hay otra silla y cambiarla, pero una silla no va a ser lo suficientemente incómoda para moverse usted de ella. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que quizás en algún momento estamos en una silla que se llama comodidad, dentro de la cual quizás no es lo suficientemente incómoda para levantarnos de ahí. Quizás nosotros estamos lidiando, negociando con la crítica, estamos dando algunas opiniones incluso en redes sociales de cosas que nosotros perfectamente podríamos colaborar, pero nadie se está moviendo para hacerlo. Y digo esto porque nosotros podemos ver a nuestro alrededor dónde hay necesidad y nosotros mismos nos podemos involucrar. Este no es un mensaje solamente para calmar nuestras conciencias o solamente para animarnos unos a otros y no hacer nada, sino este es un mensaje en medio de nuestra institución educativa donde estamos haciendo algo y donde todos podemos colaborar y motivar a otros para poder ser de impacto a nuestro país.
Si usted reconoce que su familia está buscando que usted sea una persona más generosa, sea generoso, brinde su tiempo, hable más con su esposo, con su esposa, no solamente en términos financieros, sino también sea afectuoso, que usted pueda brindar a sus hijos lo que necesitan, que usted pueda ver necesidades dentro de su área laboral, dentro de su familia extendida en su país, y que usted pueda buscar oportunidades para hacer algo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 dice acerca de los pobres: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hay una orden, hay un mandato, y nosotros debemos comprender que la palabra de Dios quiere movernos para dejar de pensar solamente en nosotros. Por eso debemos prepararnos. Pero la Biblia también nos pide que nosotros lo adoptemos como un estilo de vida, y en medio de esto podamos ser elegibles para ser personas confiables y poder mover a otros a ser también generosos. La Biblia también en esta oportunidad nos está mostrando al apóstol Pablo diciendo: tienes que involucrarte, tienes que ser parte de esto. No puede ser que tú no tengas ilusión de usar todo lo que Dios te ha dado para que bendigas a otras personas. Necesitas salir de esa silla de comodidad y necesitas entonces buscar oportunidades para ayudar a otros. Muchos creyentes quizás no expresan yo no quiero ayudar, pero muchos creyentes, al no ordenar su vida, al no permitir que la palabra entre en lo más profundo de su corazón, están perdiendo muchas oportunidades de bendecir, de ser pertinentes a nuestra generación y poder ayudar a otros, porque no están obedeciendo el mandato de Dios. Ante esta situación podemos poner muchas excusas y pensar que otros se van a levantar para tomar una causa como esta y ayudar a otras personas. Pero el llamado de Dios en nuestro tiempo devocional, en esta mañana, debemos entonces nosotros ordenar nuestra vida, volvernos a Dios, y con lo que Dios nos ha dado, ir y entonces afectar positivamente la vida de otras personas. Debemos corregir cualquier tipo de desorden en nuestra vida para que podamos obedecer el mandato de Dios de ser generosos. Entonces le animamos a que pueda prepararse, a que pueda ser una persona elegible y que pueda involucrarse en todo movimiento que tenga que ver con ayudar a otras personas. Para obedecer el mandato de Dios de ser generoso, es importante que yo pueda revisar mi vida y corregir cualquier desorden, porque es importante que ante cualquier situación en la que yo pueda ayudar, yo me pueda involucrar. ¿Qué puedo hacer con mi vida para poder obedecer el mandato de Dios de ser una persona generosa, no solamente de ayudar en alguna ocasión, sino que me pueda distinguir por ser una persona generosa? Le invito con todo el corazón para que pueda meterse en las páginas de las Sagradas Escrituras y que usted día con día pueda asimilar los principios que Dios le da, porque Él es el ejemplo por excelencia que se ha dado por nosotros en medio de nuestra necesidad, cuando no podíamos más, y nos rescató y nos dio lo que necesitábamos. Nos dio libertad, nos dio perdón, nos dio la vida eterna. En Cristo somos más que vencedores. Así que ahora estamos capacitados para poder ayudar a otros. Cualquier cosa que le detenga, póngala en las manos de Dios y tomemos acción para ser de bendición a otros. Este es el efecto de la generosidad y vamos a verla ya en la práctica y va a ser algo notorio, así que le invito para que oremos en este momento, cerrando este tiempo, y podamos pedirle a Dios que nos use. Señor, muchas gracias por tu palabra, por lo que nos has indicado. Queremos tomar tu ejemplo, queremos tomar el ejemplo del apóstol Pablo y queremos tener la oportunidad de ordenar cualquier cosa en nuestra vida en la cual nosotros nos estamos distinguiendo por buscar nuestro propio beneficio, pero en realidad tu palabra siempre nos muestra que no tenemos que buscar de manera orgullosa solamente lo que a nosotros nos conviene, sino debemos pensar en otros, debemos buscar cómo podemos ayudar.
Permítenos, Señor, entonces en esta reflexión que nosotros podamos tener la oportunidad de crecer y que día con día estemos buscando en este manual que es la Biblia, cómo podemos nosotros ir cambiando nuestro egoísmo e irlo sustituyendo, porque tú nos has mostrado un mejor camino. Gracias, Señor, te damos entonces por tu palabra, y gracias, Señor, porque este principio de la generosidad y este valor es tan importante que lo vamos a ver expuesto, vamos a ver oportunidades en cualquier momento para poder tomar acción al respecto. Oramos, Señor, también por aquellos que están pasando alguna necesidad en otro país, probablemente, que está viendo esta transmisión, o quizás alguien de nuestra universidad que está pasando por un momento de dificultad, que tú puedas mostrar cómo tú puedes dar la respuesta que esta persona necesita. Y permítenos a todos ser esas manos y esos pies, esa respuesta para lo que esta persona también necesita. Gracias, Señor, por nuestro país. Te pedimos porque podamos ser nosotros de bendición a otros en medio de todo lo que estamos pasando. Muchas gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por tu palabra y oramos para que tú, Señor, sigas con nosotros el resto del día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias entonces por su atención en este tiempo. Atesoremos su palabra en nuestras vidas y pongámosla en práctica para que Dios nos muestre por qué razón Dios nos ha escogido y nos ha dado entonces muchas oportunidades para ayudar a otras personas. Muchas bendiciones para todos. Próximo viernes nos vemos nuevamente en nuestro tiempo devocional.